parecía y perfumaba Hillsboro. Incluso en esta pequeña ciudad californiana, donde todas las calles se parecían entre sí y los habitantes conocían a sus vecinos por su nombre, se notaba la singularidad de la estación. Los jardines estaban llenos de flores y las tranquilas tardes se llenaban del aroma de los árboles en flor. En la casa del 125 de Westfield Drive, en una de esas tardes, Hazel Preston se inclinaba concentrada sobre su mesa de trabajo. Sus manos, delicadas pero con callos visibles, manejaban lenta y con precisión las diminutas herramientas. Ante ella yacía un collar de plata sin terminar, en cuyo centro debía colocarse una piedra azul de corte inusual. La luz de la lámpara de mesa creaba un círculo íntimo, sacando de la penumbra de la habitación solo la superficie de trabajo y el rostro de Hazel, una mujer de 41 años con cabello castaño, recogido en un moño descuidado. Algunos mechones se habían soltado y le caían sobre la cara, pero ella no les prestaba atención, completamente absorta en su trabajo. La puerta de entrada se cerró de golpe con tanta fuerza que Hazel se sobresaltó y se le resbalaron las pinzas con las que sujetaba una pequeña pieza de plata. La pieza salió volando y se perdió entre los instrumentos. «¡Maldición!», murmuró, comenzando a buscarla. «¿Otra vez trabajando?», se oyó la voz de Reed desde la entrada. No entró en su taller, una pequeña habitación reconvertida en trastero. Hazel oyó cómo su marido se quitaba los zapatos, colgaba la chaqueta y se dirigía directamente a la cocina. Identificando con certeza sus movimientos por los sonidos, siguió buscando la pieza perdida. «Sí, el pedido de Mins», respondió ella, aunque estaba casi segura de que Reed ya no la estaba escuchando. «Prometí que estaría listo para el fin de semana». Reed murmuró algo ininteligible desde la cocina. La botella tintineó contra la copa. Hazel finalmente encontró la pieza de plata y volvió al trabajo. En 1 o 2 horas más habría terminado. El collar era uno de los trabajos más complicados que había hecho últimamente, y quería que el resultado fuera impecable. Media hora más tarde, Reed apareció en la puerta del taller con una copa de whisky. Se apoyó en el marco de la puerta y observó a su esposa. A sus 44 años, Reed Preston parecía más joven de lo que era. Estaba en forma y llevaba el pelo rubio cuidadosamente peinado, con unas ligeras canas apenas visibles en las sienes. Sus ojos azules, siempre atentos cuando se trataba de trabajo, ahora recorrían perezosamente la habitación. «¿No te has olvidado de lo de los Harrison el viernes por la noche?», preguntó, dando un sorbo a su copa. Hazel levantó la vista de su trabajo. «¿Qué? Ah, sí, la cena. No, no me he olvidado». Por supuesto que se había olvidado, y sinceramente prefería no recordarlo. Jessica Harrison, la esposa del socio comercial de Reed, era una de esas mujeres que hacían que Hazel se sintiera fuera de lugar. Su estilo impecable, su maquillaje perfecto y sus modales refinados siempre provocaban en Hazel una mezcla de irritación e inseguridad. «Espero que te pongas algo apropiado», dijo Reed, echando un vistazo al jersey elástico y los pantalones de estar por casa de Hazel. «Habrá gente importante. Harrison ha invitado a los Weber, ya sabes, es dueño de la mitad de las propiedades inmobiliarias del norte de la ciudad. Y tú quieres venderle la otra mitad», pensó Hazel. «Por supuesto», asintió. «Algo adecuado». Reed claramente quería decir algo más, pero cambió de opinión. Se detuvo en la puerta unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue a la sala de estar. Al poco tiempo, se oyeron los sonidos amortiguados del televisor. Hazel respiró hondo y volvió al trabajo. Le temblaban ligeramente los dedos, así que se obligó a hacer una pausa y esperar a que sus manos se estabilizaran. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma. Su relación con Reed era difícil incluso encontrar la palabra adecuada. No se habían deteriorado, no. Más bien se habían desvanecido, como un perfume que se evapora poco a poco, dejando solo un rastro imperceptible de aroma que recuerda que alguna vez el frasco estuvo lleno. Llevaban casados 15 años. Se conocieron en un pequeño restaurante al que Hazel había ido a celebrar su primera venta importante, un collar que había creado para una galería local. Reed acababa de empezar su carrera en el sector inmobiliario y estaba sentado con un cliente en la mesa de al lado. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Una chispa, un momento de reconocimiento.
Al menos eso le pareció a Hazel. Los primeros años estuvieron llenos de pasión, sueños comunes y planes. Reed admiraba su trabajo y le decía que tenía talento. Hazel creía en sus ambiciones y apoyaba su deseo de ascender en la escala profesional. Pero entonces algo cambió. Poco a poco, de forma imperceptible, Reed pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Sus nuevos amigos y compañeros pertenecían a otro círculo, más acomodado, más refinado. Hazel empezó a sentir que no encajaba en la nueva vida de su marido. Las joyas que antes él tanto alababa, ahora le parecían baratijas bonitas. Le proponía que dejara ese hobby y se dedicara a algo más prestigioso, o al menos que no convirtiera su casa en un taller. Tras terminar el último detalle del collar, Hazel dejó las herramientas y se estiró, estirando el cuello entumecido. En las últimas semanas, a menudo sentía un extraño cansancio y un dolor sordo en la parte izquierda del pecho. Probablemente solo fuera estrés. Demasiadas horas pasando en la misma postura frente al escritorio. Se levantó sintiendo un dolor sordo en los músculos y se frotó el pecho mecánicamente, tratando de aliviar la molesta sensación. Sin embargo, el dolor no desaparecía. Era sordo y persistente, y últimamente se había convertido en su compañero constante. En la cocina, Hazel se sirvió una taza de té y se acercó a la ventana. Al otro lado de la calle, sus vecinos, una pareja joven con un niño pequeño, estaban asando algo en la barbacoa de su jardín. Reían. El marido abrazaba a su mujer. Ella le decía algo sonriendo. Hazel apartó la mirada. ¿Cuándo fue la última vez que ella y Reed habían hablado de verdad? No sobre trivialidades cotidianas, ni sobre el trabajo, ni sobre compromisos sociales. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de verdad, como antes? No podía recordarlo. En el salón, Reed cambiaba de canal y se detenía en las noticias. Hazel oía fragmentos de noticias sobre política, economía y famosos. Todo eso le parecía tan lejano de su pequeño mundo, compuesto de plata, piedras y delicados instrumentos. ¿No crees que deberíamos renovar el salón?, preguntó Reed de repente cuando ella pasaba por delante. Los Harrison lo han reformado recientemente. Todo es de estilo moderno, minimalista. Es muy impresionante. Hazel se detuvo en la puerta y miró a su marido. Parecía cansado a pesar de su impecable aspecto. O tal vez simplemente distante. Si quieres, respondió ella encogiéndose de hombros. Aunque a mí me gusta nuestro salón. Parece anticuado, frunció el señor Reed. Esas estanterías, el sofá, todo es tan normal. Puedo pedirle a la diseñadora de Jessica que haga un proyecto. Normal. Eso es lo que se habían convertido el uno para el otro. Normales. Familiares. Como muebles viejos. Funcionales, pero desprovistos de cualquier individualidad o significado especial. Como tú digas, respondió Hazel. No quería discutir. Por la noche, tumbada junto a Reed en su amplia cama, Hazel escuchaba su respiración rítmica. Él se durmió casi de inmediato, como siempre, y ella, como siempre, no podía conciliar el sueño. El dolor en el pecho no remitía. Ahora se sumaba a él un extraño cosquilleo, como de agujas. Hazel palpó con cuidado la zona dolorida y se quedó paralizada cuando sus dedos encontraron algo duro, como una piedrecita, bajo la piel. Sintió una punzada de inquietud en el estómago, pero se obligó a calmarse. Probablemente solo fuera una inflamación por el estrés constante. Nada grave. Al fin y al cabo, solo tenía 41 años. Estaba sana, no fumaba y apenas bebía. Y sin embargo, quizás debería ir al médico solo para quedarse tranquila. Reed, lo llamó en voz baja, aunque sabía que no se despertaría. Reed, tengo miedo. Su marido murmuró algo en sueños y se dio la vuelta, alejándose de ella. Por la mañana, Hazel se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Reed ya se había ido a trabajar. En la mesa de la cocina había una taza de café vacía. Como de costumbre, no había lavado los platos. Simplemente los había dejado en el fregadero. Pequeñas irritaciones cotidianas. Hazel había leído una vez que eran precisamente esas las que destruían los matrimonios más que las grandes peleas. Quizás no fuera eso. Quizás fuera que habían dejado de prestarse atención el uno al otro. Se habían vuelto invisibles en su propia casa. En el baño, Hazel se miró atentamente en el espejo. Estaba más pálida de lo habitual y tenía ojeras.
Se palpó el pecho con cuidado otra vez. Sí, definitivamente había algo allí. Un bulto duro que antes no estaba. Muy bien, decidió. Hoy mismo pediré cita con el médico. Durante todo el día en el taller pensó más en la visita al médico que en el trabajo. Normalmente, la creatividad ocupaba todos sus pensamientos, pero hoy ni siquiera su actividad favorita podía distraerla de su inquietud. Por la noche, cuando Reed volvió a casa, Hazel decidió hablar con él. No sobre sus miedos, no, sobre otra cosa, sobre algo importante, sobre ellos. Él estaba sentado en la cocina, mirando algo en el teléfono, cuando ella se sentó frente a él. Reed, ¿qué tal si nos vamos los dos a algún sitio? Comenzó con cautela. No sé, quizás un fin de semana a la región vinícola. Ahora mismo está precioso y hace tiempo que no hacemos nada juntos. Reed apartó la vista del teléfono y la miró con cierta sorpresa. ¿Por qué de repente? Simplemente pensé que nos vendría bien descansar. Hazel intentó hablar con naturalidad. Podría reservar en ese pequeño hotel que te gustó la última vez. Reed se quedó callado, como si estuviera pensando en la propuesta. Este fin de semana no, dijo finalmente. Tengo una reunión con unos clientes potenciales el sábado. Además, ¿te has olvidado de la cena con los Harrison el viernes? ¿Y después del fin de semana? Insistió Hazel. Ya veremos, respondió Reed encogiéndose de hombros. Ahora mismo tengo una agenda muy apretada. Este proyecto con la nueva zona me ocupa todo el tiempo. Ya veremos, significaba no. Hazel conocía ese tono. Claro, sonrió ocultando su decepción. Lo entiendo. Reed volvió a mirar su teléfono. La conversación había terminado. Hazel regresó al taller, donde la esperaba un collar casi terminado para los Mints. Trabajó hasta tarde, tratando de distraerse de sus pensamientos, del dolor, de la soledad que se sentía especialmente aguda cuando Reed estaba en casa. A la mañana siguiente, llamó a la clínica y concertó una cita con el terapeuta. La cita más temprana era solo dentro de 3 días. Hazel aceptó, aunque la ansiedad en su interior iba en aumento. El viernes Hazel se puso su mejor vestido, uno azul oscuro de manga larga que ocultaba su delgadez. Hace tiempo que notó que en los últimos meses había empezado a perder peso, pero lo achacaba al estrés y al exceso de trabajo. La cena en casa de los Harrison tuvo lugar en su enorme mansión, situada en la zona más prestigiosa de Hillsborough. Jessica, como siempre, desempeñaba el papel de anfitriona perfecta. Con una copa de champán en la mano y un elegante traje color crema, revoloteaba entre los invitados, repartiendo cumplidos y risas. Hazel intentaba mantenerse en la sombra, sonreír en los momentos oportunos y no llamar la atención. Reed, por el contrario, estaba en su elemento. Discutía perspectivas de negocio con Harrison y Weber, bromeaba, irradiaba confianza. Al verlo desde fuera, Hazel pensaba que ese hombre era casi un desconocido. ¿Dónde estaba el Reed que alguna vez la había hecho llorar de risa con sus bromas tontas? ¿El que le había propuesto dejarlo todo y viajar por el mundo? Tu marido es una estrella en ascenso en nuestra agencia, le dijo Jessica cuando se quedaron solas en la mesa de los aperitivos. Robert dice que tiene un instinto increíble para los buenos negocios. Sí, Reed siempre ha sido ambicioso, respondió Hazel cortésmente. ¿Y qué opinas del nuevo proyecto? Jessica bebió un sorbo de champán. Es un gran avance para él, ¿verdad? Hazel se quedó paralizada. ¿Qué nuevo proyecto? Reed no le había dicho nada sobre ningún nuevo proyecto. Por supuesto, intentó ocultar su desconcierto. Reed está muy ilusionado. Claro, Jessica le guiñó un ojo. Mudarse a Nueva York es el sueño de muchos. Aunque, debo decir, yo no querría dejar California. Nueva York. Hazel sintió que la habitación daba vueltas. Reed planeaba mudarse a Nueva York y no le había dicho nada. Lo siento, murmuró. Tengo que ausentarme un momento. En el cuarto de baño de los Harrison, tan lujoso como el resto de la casa, Hazel se echó agua fría en la cara, tratando de calmarse. Quizás era solo un malentendido. Quizás Jessica había confundido algo. Pero una voz interior le decía que no, que era verdad. Reed llevaba mucho tiempo tomando decisiones sin ella. Sus vidas se habían distanciado tanto que él ni siquiera consideraba necesario discutir con ella cambios tan importantes. El dolor en el pecho volvió a hacerse notar, más agudo que de costumbre.
Hazel se presionó el pecho con la mano y respiró hondo. Ahora no, pidió mentalmente. Que no sea aquí. Al volver al salón, vio a Reed conversando animadamente con Weber. Parecía tan contento, tan seguro de sí mismo, tan extraño. En el camino a casa, en el coche, permanecieron en silencio. Hazel miró por la ventana las luces de la ciudad que pasaban y pensó que mañana, después de la visita al médico, le preguntaría a Reed sobre Nueva York y sobre muchas otras cosas que habían evitado discutir durante tanto tiempo. Mañana, decidió, mañana todo se aclararía. La clínica del Dr. Shepard estaba situada en un tranquilo barrio de Hillsborough. Hazel estaba sentada en una silla incómoda en la sala de espera, hojeando una vieja revista sin mucho interés. Su mirada se deslizaba por las páginas satinadas, pero sus pensamientos estaban lejos. En la noche anterior, en los planes de Reed que se habían revelado accidentalmente, en el dolor que no la había abandonado durante varias semanas. Por la mañana, no le dijo nada a su marido sobre Nueva York. Primero la visita al médico, decidió. Un problema cada vez. Señora Preston, la enfermera asomó la cabeza por la puerta del consultorio. El doctor Shepard la espera. Hazel se levantó y recogió su bolso y su chaqueta. El pasillo estaba fresco y se estremeció al pasar al consultorio. El doctor Shepard, un hombre de unos 50 años con una cuidada barba canosa, le indicó que se sentara en la silla de enfrente. Bien, ¿qué le preocupa?, preguntó tras los saludos habituales. Hazel describió los síntomas: dolor, bulto, pérdida de peso, cansancio. El doctor la escuchó atentamente mientras tomaba notas. ¿Cuándo notó el bulto? Hace unas 3 semanas, respondió Hazel vacilante. Quizás un poco antes. Pensé que se me pasaría solo. Shepard asintió con la cabeza y dejó el bolígrafo. Voy a examinarla y luego decidiremos qué pruebas son necesarias. Tras el examen, su expresión se volvió más seria. Le recomendaría una mamografía y una ecografía, dijo. Cuanto antes, mejor. Podemos realizar estas pruebas hoy mismo, si tiene tiempo. Hazel tenía tiempo. Llamó a varios clientes, pospuso algunas reuniones y pasó casi todo el día en la clínica. Cada nueva prueba, cada nuevo especialista aumentaba su inquietud, que ahora se sentía como un nudo en la garganta. Nos gustaría hacer una biopsia, le dijo la oncóloga, la doctora Rose, una mujer delgada con el pelo corto y canoso. Los resultados de la mamografía y la ecografía nos preocupan. ¿Cree que es...? Hazel no pudo pronunciar la palabra cáncer. No saquemos conclusiones precipitadas, respondió la doctora Rose, pero sus ojos decían lo contrario. La biopsia se programó para 2 días después. Hazel salió de la clínica casi al anochecer, sintiéndose aturdida. En el estacionamiento se quedó sentada en el coche durante un buen rato, sin arrancar el motor, simplemente mirando fijamente a un punto. Reed no estaba en casa. Había dejado una nota en la nevera. Reunión con clientes. Llegaré tarde. No me esperes. Hazel se quitó la chaqueta, dejó el bolso en el sofá y se dirigió a su taller. Allí, entre herramientas y trabajos a medio terminar, siempre se sentía segura. Pero hoy ni siquiera ese refugio podía calmar su inquietud. Llamó a Perry. Él respondió después del segundo tono. «Hayes, ¡qué sorpresa! No sueles llamar en mitad de la jornada laboral». «Perry, ¿estás ocupado?». Su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Hubo una breve pausa. «¿Qué pasa?», preguntó él de inmediato, percibiendo algo en su tono. «Hoy fui al médico», comenzó Hazel. «Encontraron algo en mi pecho. Quieren hacerme una biopsia». «¡Maldición!», exhaló Perry. «Voy para allá». «No hace falta, todo está bien», dijo rápidamente Hazel. «Solo quería hablar con alguien». «¿Y me elegiste a mí en lugar de a tu marido?». En la voz de Perry no había reproche, solo preocupación. «¿Dónde está Reed?». «En una reunión con unos clientes». «¿Se lo has contado?». Hazel tardó en responder. «No», admitió finalmente. «No quiero preocuparlo antes de tiempo. Quizá no sea nada grave». Perry se quedó callado. «Voy a cerrar la cafetería y voy para allá», dijo con determinación. «Y no discutas. Te llevaré ese pastel que te gusta, con manzana y canela». No tenía fuerzas para protestar, y, sinceramente, tampoco quería hacerlo. La idea de que no estaría sola esa noche le producía un extraño alivio. Perry llegó 40 minutos después,
con el pastel prometido y una botella de vino tinto. Se sentaron en la cocina y Hazel le contó su visita al médico, las pruebas, lo mucho que le había asustado aquella sala estéril, bajo la fría luz de las lámparas. ¿Sabes qué es lo más absurdo?, dijo con una sonrisa triste. No dejaba de pensar en que se había cancelado mi reunión con los clientes y que les estaba fallando. Estaba allí tumbada. El médico decía algo sobre una sospecha de cáncer y yo pensaba en el collar que tenía que terminar para el lunes. Perry le cubrió la mano con la suya. Tenía unas manos grandes y fuertes, las manos de un hombre acostumbrado al trabajo físico. ¿No crees que es el momento de decírselo a Reed?, preguntó con cautela. Hazel negó con la cabeza. Se lo diré después de la biopsia, cuando lo sepa con certeza. Perry parecía querer decir algo, pero se contuvo. En su lugar, le propuso, ¿quieres que te acompañe a la biopsia? Esperaré hasta que termine. Hazel miró a su amigo con gratitud. Se conocían desde hacía 7 años. Se habían conocido cuando Perry acababa de abrir su cafetería y Hazel buscaba un lugar donde exponer sus obras. Sería estupendo, admitió ella. Gracias. Cuando Perry se marchó, eran casi las 11. Reed aún no había vuelto. Hazel le dejó una nota en la nevera, junto a la suya. Tenemos que hablar, es importante. Por la mañana la nota seguía intacta. Reed no había vuelto a casa por la noche. No llegó hasta el mediodía cuando Hazel estaba trabajando en el taller. «Hola», la saludó, apoyándose en el marco de la puerta. «Perdona por lo de ayer. La reunión se alargó y luego fuimos a un bar. Decidí pasar la noche en casa de Harrison para no molestarte con mi llegada tardía». Hazel dejó los instrumentos y se volvió hacia él. «Vi tu nota», dijo. «¿Dejaste una nota, pero no lees las mías?» Reed frunció el ceño, sin comprender, pero luego su mirada se aclaró. «Ah, ¿la del frigorífico? Lo siento, no la vi. ¿Es algo importante?» Hazel miró a su marido, impecablemente vestido, un poco cansado, pero aún guapo. Tan lejano ahora. «Ayer fui al médico», comenzó ella, decidiendo que no tenía sentido posponerlo más. «Me han encontrado un bulto en el pecho. Mañana me harán una biopsia». Reed se quedó paralizado. Su rostro cambió, como si una máscara de sorpresa y miedo se hubiera posado sobre sus rasgos habituales. «¿Qué?», dio un paso hacia el interior de la habitación. «¿Qué has dicho?» «Sospechan que puede ser cáncer», le costaba hablar. «Pero hay que hacer una biopsia para saberlo con certeza». «Dios mío», Reed se pasó la mano por el pelo. «¿Es seguro?» «No», Hazel negó con la cabeza. «Todavía no. Mañana sabremos más». «Yo», parecía desconcertado. «Intentaré liberarme mañana. Tengo una reunión, pero intentaré aplazarla». «No te preocupes», respondió rápidamente Hazel. «Perry irá conmigo. Ya se me ha ofrecido». «¿Perry?», Reed frunció el ceño. «¿El chico de la cafetería? ¿Se lo has contado antes que a mí?» «Te llamé varias veces ayer», le recordó Hazel. «No contestaste. Era cierto. Había intentado llamar a Reed antes de llamar a Perry, pero su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura». «Da igual». Reed se enderezó y su rostro se volvió severo. «Soy tu marido. Tienes que hablar conmigo primero sobre estas cosas. Y tú tienes que hablar conmigo sobre mudarte a Nueva York», quiso decir Hazel, pero se contuvo. «Ahora no. Un problema cada vez». «Tienes razón», dijo en su lugar. «Lo siento». Reed asintió con la cabeza, aceptando la disculpa, pero la tensión no abandonó su rostro. «Está bien», miró el reloj. «Tengo que ducharme y cambiarme. Tengo una reunión dentro de 1 hora». «¿En sábado?», se sorprendió Hazel. «Los inmuebles no esperan», dijo Reed, encogiéndose de hombros y salió de la habitación. La biopsia fue relativamente rápida, pero la espera de los resultados se hizo eterna. Durante 3 días, Hazel vivió como sobre ascuas, tratando de mantenerse ocupada con el trabajo, pero sin dejar de pensar en lo que podrían revelar los análisis. Reed estaba inusualmente atento esos días. Volvía a casa antes de lo habitual, le preguntaba cómo se encontraba e incluso le preparó la cena una vez, de forma torpe, pero con un esfuerzo evidente. Hazel quería creer que se trataba de una muestra de auténtico cariño, pero a veces captaba su mirada, distante, como si ya se estuviera despidiendo mentalmente de ella. La llamada de la clínica llegó el jueves por la mañana. La doctora Rose le pidió a Hazel que fuera a la clínica para comentar los resultados.
¿No puede decírmelo por teléfono? Preguntó Hazel sabiendo ya la respuesta. Prefiero hablarlo en persona, respondió la doctora con suavidad. Hazel llamó a Reed. Esta vez, él contestó casi de inmediato. Me han llamado de la clínica, dijo ella, tratando de que su voz sonara tranquila. Quieren que vaya a hablar de los resultados. Hoy a las 3. Pausa. Luego, estaré ocupado. La voz de Reed sonaba culpable. Tengo una reunión importante con unos inversores. No puedo cancelarla. Hazel cerró los ojos y apretó el teléfono contra la oreja. No sabía qué era peor, su negativa o el hecho de que ella se lo esperara. Claro, dijo. Lo entiendo. Llámame en cuanto sepas los resultados, añadió Reed antes de colgar. Hazel estaba sentada en el despacho de la doctora Rose, apretando con fuerza las manos sobre las rodillas. Perry estaba a su lado, un apoyo silencioso y fiable. Cuando ella le llamó, él aceptó sin hacer preguntas acompañarla. Lamentablemente, los resultados de la biopsia han confirmado nuestros temores, dijo la doctora Rose. Tiene un tumor maligno en la mama. A juzgar por el tamaño y los resultados de los análisis, se trata de un cáncer en estadio 3. Las palabras de la doctora sonaban como si vinieran de lejos. Hazel miraba sus labios, veía cómo se movían, pero el significado de lo que decía no llegaba inmediatamente a su conciencia. Cáncer, 3 estadio. Esas palabras flotaban en el aire, pesadas como el plomo. ¿Qué significa eso?, preguntó Perry, cuando Hazel no pudo encontrar la voz. ¿Qué pasos hay que seguir? La doctora Rose comenzó a explicar las opciones de tratamiento. Quimioterapia, posiblemente cirugía y luego radioterapia. Habló de los porcentajes de supervivencia, de los efectos secundarios, de que la medicina moderna había logrado avances significativos en el tratamiento del cáncer de mama. Comenzaremos con un ciclo de quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, dijo. Luego decidiremos si es necesario operar. Recomendaría comenzar lo antes posible. ¿Cuándo?, logró preguntar Hazel finalmente. Lo ideal sería la semana que viene. De camino a casa, Hazel permaneció en silencio, mirando por la ventana los casas y los árboles que pasaban rápidamente. Perry no intentó romper el silencio, simplemente condujo el coche, lanzándole de vez en cuando miradas preocupadas. ¿Llamarás a Reed?, preguntó cuando llegaron a casa. Hazel asintió con la cabeza. ¿Quieres que me quede?, ofreció Perry. Puedo preparar la cena. Gracias, pero no. Hazel sonrió débilmente. Necesito hablar con Reed, a solas. La primera sesión de quimioterapia resultó peor de lo que Hazel había imaginado. No tanto por el malestar físico, aunque este fue considerable, sino por el ambiente que se respiraba en la clínica. Personas de diferentes edades con rostros igualmente angustiados, goteros, olor a antisépticos. Todo ello gritaba, «Estás enferma, puedes morir». Reed no pudo acompañarla. Otra vez tenía una reunión que no podía cancelar. Hazel no insistió. En su lugar, Perry volvió a estar con ella, sentado a su lado mientras le administraban el medicamento por vía intravenosa, contándole historias divertidas sobre los clientes de la cafetería y cogiéndole la mano cuando se encontraba mal. En pocas semanas, la enfermedad cambió a Hazel hasta dejarla irreconocible. Perdió el cabello, adelgazó mucho y su piel adquirió un tono grisáceo poco saludable. Las náuseas, la debilidad y el cansancio constante se convirtieron en sus compañeros inseparables. Reed cada vez pasaba menos tiempo en casa. Al principio intentó apoyarla. Le preparaba comida, que ella apenas podía comer. Le compraba libros, que no podía leer debido a los constantes dolores de cabeza. Pero con el tiempo, su presencia en casa se volvió cada vez más formal. Una noche, cuando Hazel se sentía especialmente débil tras otra sesión de quimioterapia, le pidió que la ayudara a llegar al baño. Reed la sujetó, pero ella notó la tensión en su cuerpo y vio cómo él evitaba mirarla. «Te repugna mirarme», dijo en voz baja cuando llegaron a la puerta del baño. «¿Qué? No, claro que no», respondió rápidamente Reed, pero sus ojos seguían evitando la mirada de ella. «Lo veo», insistió Hazel. «No puedes mirarme, no me tocas si puedes evitarlo». Reed se quedó en silencio, y ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Sé que tengo un aspecto horrible», continuó Hazel. «Sé que es difícil, pero sigo siendo yo, Reed. Sigo siendo tu esposa. Lo sé,
dijo él por fin. Es solo que me cuesta verte así, débil, enferma. No sé cómo reaccionar. ¿Qué decir? Solo quédate a mi lado, pidió Hazel. No necesito nada más. Pero Reed no podía, o no quería. Cada día se alejaba más. Cada vez encontraba más razones para no estar en casa. Reuniones con clientes, cenas de negocios, conferencias, cualquier excusa para evitar enfrentarse a la realidad de la enfermedad de Hazel. En su ausencia, Perry siempre estaba a su lado. La llevaba a las citas médicas, le traía comida que pudiera comer. Simplemente se sentaba con ella cuando se encontraba especialmente mal. Nunca mostró repugnancia por su aspecto cambiado. Nunca apartó la mirada cuando ella se quitaba la peluca en su presencia. No tienes por qué hacerlo, le dijo Hazel una vez, cuando él le trajo una sopa preparada especialmente teniendo en cuenta sus gustos actuales. Lo sé, respondió Perry simplemente. Lo hago porque quiero. En el grupo de apoyo al que Hazel comenzó a asistir, por consejo del Dr. Rose, conoció a otras mujeres que estaban pasando por experiencias similares. Hablaban de sus miedos, de los efectos secundarios del tratamiento, de la reacción de sus seres queridos. Y Hazel se dio cuenta de que no estaba sola en sus experiencias. Mi marido se marchó un mes después de que me diagnosticaran, contaba una mujer llamada Lauren. Dijo que no podía ver cómo me apagaba, que era demasiado duro para él. Hazel escuchaba, reconociendo su situación en las palabras de Lauren. ¿Cómo lo superaste?, le preguntó. Día a día, respondió Lauren con una leve sonrisa. Y con la ayuda de amigos de verdad. El cáncer te muestra quién está realmente a tu lado en los momentos difíciles. El cuarto mes de quimioterapia resultó ser el más difícil para Hazel. Su cuerpo, agotado por la lucha interminable, parecía estar empezando a rendirse. La debilidad había llegado a tal punto que incluso las acciones más simples, como levantarse de la cama o ir al baño, le exigían un esfuerzo increíble. Uno de esos días, mientras Hazel yacía en su dormitorio, sin fuerzas ni para mantener los ojos abiertos, oyó que se cerraba la puerta de entrada. Reed había vuelto a casa antes de lo habitual. Era tan inusual que ella incluso se incorporó sobre las almohadas para escuchar. Sus pasos eran pesados y decididos. No se movía sigilosamente como solía hacer cuando pensaba que ella estaba dormida. Hazel oyó cómo dejaba las llaves en la consola del vestíbulo, cómo se abría y se cerraba la puerta del bar del salón, el sonido del whisky al servirse, el tintineo del cristal contra el cristal. Luego, los pasos se dirigieron hacia el dormitorio. La puerta se abrió sin llamar y Reed apareció en el umbral con una copa de whisky en la mano. Tenía un aspecto extraño, tenso y a la vez decidido, como alguien que lleva mucho tiempo reuniendo fuerzas para hacer algo desagradable y finalmente se ha decidido. «No estás dormida», dijo con tono acusador. Hazel negó levemente con la cabeza. «No puedo dormir». Su voz estaba ronca por los medicamentos nauseabundos y la constante sequedad de boca. Reed entró en la habitación, pero no se acercó a la cama. Se detuvo junto a la ventana, mirando a la calle, como si no pudiera obligarse a mirar a su esposa. «Tenemos que hablar», dijo, sin darse la vuelta. Algo en su tono hizo que Hazel se encogiera por dentro. En 15 años de matrimonio había aprendido a reconocer los matices de su voz, y ahora había algo nuevo en ella. Una fría determinación mezclada con impaciencia. «¿Sobre qué?», preguntó ella tirando de la manta hacia arriba, como si se protegiera. Reed finalmente se volvió hacia ella. Su rostro era impenetrable. Solo sus mandíbulas se movían bajo la piel, delatando su tensión. «No puedo seguir así», dijo con voz tranquila. Todo esto, no es lo que yo había aceptado». Hazel lo miró sin entender muy bien de qué estaba hablando, o más bien sin querer entenderlo. «¿De qué estás hablando?» «De nosotros, de ti, de tu enfermedad». Reed dio un sorbo de whisky. «No puedo seguir fingiendo que todo va bien, que nuestro matrimonio tiene futuro». Hazel sintió cómo se le helaba el corazón. En lo más profundo de su ser, esperaba esta conversación, pero esperaba que nunca llegara. «¿Fingir?», repitió en voz baja. «¿Es eso lo que has estado haciendo todo este tiempo? ¿Fingir? ¿Qué otra cosa podía hacer?». La voz de Reed denotaba irritación. «¿Estás enferma? Pareces...». Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. «¿Cómo parezco, Reed?». Hazel sintió cómo la ira crecía en su interior.
una sensación desconocida tras meses de apatía y miedo. ¿Feo? ¿Repulsivo? Dímelo, no te cortes. Sí, maldita sea. Dejó bruscamente la copa sobre la cómoda. Pareces un esqueleto. Siempre estás enferma, siempre débil. No puedo tocarte sin miedo a romperte. No puedo mirarte sin compasión. Esto... Esto no es un matrimonio, Hazel. Es un hospicio. Las palabras le dolieron más que una bofetada. Hazel cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas calientes le corrían por las mejillas. No intentó ocultarlas. Ni siquiera tenía fuerzas para eso. Estoy enferma, Reed, dijo en voz baja. No lo he elegido. No lo quería. Lo sé, dijo él con un tono en su voz que parecía algo parecido al arrepentimiento. Y no te culpo. Pero no puedo. No estoy hecho para esto. Para las enfermedades, para el sufrimiento, para... Hizo un gesto con la mano, como señalando la atmósfera invisible de dolor que había llenado su casa durante los últimos meses. En la salud y en la enfermedad, le recordó Hazel las palabras de sus votos matrimoniales. Prometiste estar a mi lado en la salud y en la enfermedad. Son solo palabras, replicó Reed. Una formalidad. Nadie piensa en esas cosas cuando las dice. Nadie se imagina lo que realmente significa en la salud. Volvió a coger la copa, se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso vacío sobre la cómoda. He solicitado el divorcio, dijo sin preámbulos. Los documentos ya están en manos del abogado. Solo tendrás que firmarlos. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Divorcio. Por supuesto había pensado en esa posibilidad, especialmente en las últimas semanas, cuando la distancia entre ellos se había vuelto casi física. Pero oír esa palabra pronunciada de forma tan rutinaria, tan fría. No puedes simplemente, comenzó a decir, pero Reed la interrumpió. Sí que puedo, y lo voy a hacer. Se acercó al armario y sacó una bolsa de deporte. He recogido lo más necesario. El resto lo recogeré más tarde. ¿Te vas? Ahora. Hazel no daba crédito a sus oídos. No puedes irte así, dejándome sola. He pagado a una cuidadora, respondió Reed, evitando su mirada. Vendrá mañana por la mañana y estará contigo hasta que termine el tratamiento de quimioterapia. No te voy a dejar sin ayuda. Una cuidadora, repitió Hazel, como si estuviera probando la palabra. Vas a sustituirte por una empleada. Es lo mejor que puedo hacer, dijo Reed, dirigiéndose hacia la puerta, pero deteniéndose en el umbral. No puedo ser quien necesitas ahora, Hazel. No puedo fingir que puedo manejar esto. Contigo. Contigo, repitió ella como un eco. No necesito una esposa enferma, espetó Reed con repentina brusquedad. Quiero llevar una vida normal. Quiero despertarme sin miedo a que hoy te encuentres peor. Quiero llegar a casa y no oler a medicamentos y enfermedad. ¿Quieres algo que yo no puedo darte?, concluyó Hazel por él. Lo entiendo. Ella miró a su marido, al hombre con el que había compartido 15 años de su vida, con el que había compartido la cama, los sueños y los planes. Ahora era un extraño, casi un desconocido. Está bien, dijo ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Vete. Reed la miró con sorpresa, como si esperara lágrimas, gritos, súplicas para que se quedara. Pero Hazel solo sentía vacío y cansancio. Demasiado cansancio para luchar por un hombre que ya había decidido marcharse. Yo, titubeó, me pondré en contacto contigo a través de mi abogado. De acuerdo, repitió Hazel. Reed asintió con la cabeza. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos segundos después la puerta de entrada se cerró de golpe y la casa se sumió en el silencio. Hazel permaneció inmóvil, mirando al techo. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero apenas las notaba. Curiosamente, sentía cierto alivio. Era como si la pesada premonición que la había perseguido durante los últimos meses se hubiera hecho realidad, y ahora, al menos, ya no tuviera que temer a lo desconocido. A la mañana siguiente llegó la cuidadora, una mujer bajita y corpulenta de mediana edad llamada Gloria. Resultó ser sorprendentemente competente y discreta. No hizo preguntas innecesarias y se familiarizó rápidamente con la cocina, preparando un desayuno ligero. Poco después llegó Vesta Avery, una mujer alta y elegante, con el pelo corto y canoso y una mirada penetrante. La abogada de Reed. Trajo los documentos del divorcio. El señor Preston ofrece las siguientes condiciones.
informó Vesta, sentada frente a Hazel en la sala de estar. La casa seguirá siendo de su propiedad, ya que fue comprada con sus fondos. Usted conserva el derecho a vivir en ella hasta que finalice el tratamiento, pero no más de 6 meses. El señor Preston se hará cargo de los gastos de la enfermera durante ese periodo. Todos los bienes adquiridos conjuntamente, incluidas las cuentas bancarias y las inversiones, se dividirán a partes iguales. Hazel escuchaba con creciente perplejidad. Pero la casa la compramos juntos, objetó. Los dos pagábamos la hipoteca. Vesta sacó un documento de la carpeta y se lo entregó. Según este contrato, firmado por usted hace 3 años, todos los derechos sobre la propiedad pasan al señor Preston en caso de divorcio. Hazel tomó el papel con manos temblorosas. El documento era auténtico, ella realmente lo había firmado, pero lo recordaba de otra manera. Reed dijo que era solo una formalidad para obtener beneficios fiscales. Dijo lentamente. Nunca dijo que tuviera que ver con un posible divorcio. Vesta Avery se encogió de hombros con el aire de alguien que no es la primera vez que oye algo así. Sin embargo, el documento tiene validez legal. Puede impugnarlo, por supuesto, pero eso llevará tiempo y mucho dinero. Hazel se recostó en el respaldo de la silla, sintiéndose traicionada a un nivel más profundo de lo que parecía posible. Reed lo había planeado. Se había preparado para la posibilidad de un divorcio mucho antes de que ella enfermara. ¿Y qué pasa con mi taller?, preguntó ella. ¿Mis herramientas? ¿Mis materiales? Todo lo relacionado con su negocio seguirá siendo suyo, respondió Vesta. El señor Preston no reclama nada de eso. Perry, que había insistido en estar presente en la reunión, miraba al abogado con un disgusto mal disimulado. ¿Y si la señora Preston no está de acuerdo con las condiciones?, preguntó. ¿Y si decide luchar por sus derechos? Es su elección, respondió Vesta imperturbable. Pero debo advertirle que los litigios pueden prolongarse, y teniendo en cuenta el estado de salud de la señora Preston, no terminó la frase, pero el significado era claro. Reed contaba con que Hazel no tendría ni la fuerza ni el tiempo para una larga batalla legal. Necesito pensarlo, dijo Hazel. Por supuesto, Vesta Avery se levantó. Pero el señor Preston espera que la situación se resuelva rápidamente. Después de que la abogada se marchara, Hazel permaneció en silencio durante un largo rato, mirando por la ventana el cuidado jardín que una vez había amado. No debes aceptar, insistió Perry. No es justo. Te ha engañado con ese documento sobre la casa. No tengo dinero ni fuerzas para ir a juicio, negó Hazel con la cabeza. Y no estoy segura de vivir lo suficiente para ver cómo termina. No digas eso, Perry le tomó la mano. Te recuperarás. La doctora Rose dijo que había progresos. Hazel sonrió débilmente. Él no sabía que los últimos resultados no eran tan esperanzadores como les gustaría. Firmaré los documentos, decidió ella. Cobraré mi parte de la cuenta, terminaré el tratamiento y pensaré qué hacer a continuación. El plan parecía razonable, pero ambos sabían lo frágil que era. Los ingresos de Hazel por la joyería siempre habían sido inestables y, en los últimos meses, apenas había trabajado. El dinero de la cuenta compartida bastaría para unos meses de vida modesta, nada más. Al día siguiente, Hazel firmó los documentos del divorcio. No los leyó con demasiada atención. Cada línea del texto legal le parecía otra traición, otra confirmación de que 15 años de su vida habían terminado así, de forma fría y formal. El divorcio se tramitó con sorprendente rapidez. Reed había utilizado claramente sus contactos para acelerar el proceso. 2 semanas después de su marcha, Hazel recibió la notificación oficial de que volvía a ser libre. Ese mismo día llegó una notificación del banco. Su cuenta conjunta había sido cerrada y los fondos divididos. En la nueva cuenta, abierta a su nombre, se ingresaron $14,985, menos de la mitad de sus ahorros conjuntos. No es justo, se indignó Perry. Debería haberte dejado más. Estás enferma, no puedes trabajar. La ley está de su parte, se encogió de hombros Hazel. Siempre supo arreglar las cosas a su favor. Un mes después del divorcio, Hazel recibió otra carta de Vesta Avery. Reed le pedía que desocupara la casa en 3 meses. 3 meses antes de lo acordado en el contrato. Como compensación, le ofrecía $5,000 adicionales.
Seguramente ha encontrado a otra mujer y quiere traerla a la casa, dijo Hazel con una sonrisa amarga mientras le mostraba la carta a Perry. No estás obligada a aceptar, le recordó él. El acuerdo dice claramente 6 meses, pero Hazel ya había tomado una decisión. Aceptaré, dijo. Ese dinero me ayudará a encontrar una nueva vivienda, y no quiero quedarme en esta casa más tiempo del necesario. Hay demasiados recuerdos. Reed pareció sorprendido al recibir su respuesta. Al parecer esperaba resistencia o, al menos, un intento de negociar condiciones más favorables. Una semana después, los $5,000 prometidos llegaron a la cuenta de Hazel. Eso, junto con el resto de su parte de la cuenta conjunta, sería suficiente para varios meses de alquiler de un pequeño apartamento y los gastos básicos. Si, por supuesto, sobrevivía. Hazel comenzó a buscar alojamiento, revisando anuncios en Internet cuando sus fuerzas se lo permitían. Perry le ofreció su ayuda, pero ella se negó. No quería ser una carga aún mayor para un amigo que ya había hecho demasiado por ella. «Podrías mudarte a mi casa», le propuso él en más de una ocasión. «Tengo una habitación libre». Pero Hazel se mantuvo firme. Ya se sentía lo suficientemente indefensa y dependiente. Necesitaba demostrar, al menos a sí misma, que podía arreglársela sola. La doctora Rose recomendó otro ciclo de quimioterapia. El tumor estaba disminuyendo, pero no lo suficientemente rápido. Cada sesión se convertía en una prueba, tras la cual Hazel se sentía cada vez más débil. Una noche, cuando Gloria ya se había ido y Perry se había quedado en la cafetería, Hazel estaba sentada en el salón, mirando las fotos que iba a empaquetar. Sentía una extraña tranquilidad. Reed se había ido, llevándose consigo la mitad de su vida en común. Pronto tendría que abandonar la casa que consideraba suya. Apenas le quedaba dinero y su salud empeoraba día a día. Sin embargo, al contemplar la puesta de sol que doraba las copas de los árboles del jardín, Hazel sintió una extraña sensación de liberación. Era como si, junto con Reed, algo pesado hubiera desaparecido de su vida, algo que la había oprimido durante años, impidiéndole respirar profundamente. Una llamada telefónica la sacó de su ensimismamiento. El número era desconocido, con código internacional. «¿Hola?», respondió Hazel con incertidumbre. «¿Señora Preston?», preguntó una voz masculina con un ligero acento. «Disculpe, señorita Brooks». «Sí, soy yo», confirmó Hazel, notando lo extraño que sonaba su apellido de soltera después de tantos años. «Me llamo Henry Dupont. Soy el abogado de su prima, Summer Wisteria», dijo la voz. «Me temo que tengo malas noticias. La señorita Wisteria falleció hace 2 semanas de un ataque al corazón». Hazel cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Summer, su prima con la que alguna vez habían sido tan cercanas, pero con la que habían perdido el contacto debido a la distancia y a los diferentes caminos que habían tomado en la vida. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Le llamo porque la señorita Wisteria dejó un testamento», continuó el abogado. «Y usted, señorita Brooks, es su única heredera». «¿Heredera?», Hazel repitió la palabra con perplejidad, sin comprender del todo su significado en ese contexto. «No estoy segura de haberle entendido bien, señor Dupont». La voz al otro lado del teléfono sonaba paciente, pero con una insistencia apenas perceptible. «Señorita Brooks, su prima, Summer Wisteria, le ha dejado todos sus bienes. Según su última voluntad, usted es la única heredera de su fortuna y sus negocios». Hazel cerró los ojos tratando de asimilar lo que acababa de oír. Los últimos meses de su vida habían estado llenos de pérdidas y malas noticias. Su cerebro parecía negarse a procesar información que no encajaba en ese triste panorama. «Pero no hemos hablado en años», dijo, como si eso pudiera explicar algo. «Ni siquiera sabía que Summer». «La señorita Wisteria siempre la tuvo presente», respondió Dupont. «Recibía información sobre usted con regularidad y seguía su vida. Según ella, usted era la persona más cercana que le quedaba». Hazel sintió que las lágrimas le subían a la garganta. ¿Summer la había estado observando todos estos años? ¿Había pensado en ella? Le parecía tan inesperado y, al mismo tiempo, tan conmovedor. «Tengo que comunicarle algunos detalles», continuó Dupont. «Ha heredado la cadena hotelera Wisteria, con establecimientos en 6 países europeos, así como el patrimonio personal de la señorita Wisteria, que asciende a unos 35 millones de euros.
Además, hay propiedades inmobiliarias, apartamentos en París, una villa en el sur de Francia y una casa en Londres. Hazel escuchaba sin dar crédito a sus oídos. 35 millones de euros, una cadena de hoteles. Parecía absurdo, como el argumento de una novela barata. Debe de haber algún error, dijo finalmente. Summer no podía dejarme todo eso. No nos veíamos. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que nos vimos. Le aseguro, señorita Brooks, que no es un error. La voz de Dupont seguía imperturbable. El testamento se ha redactado según todas las normas y no puede ser impugnado. La señorita Wisteria fue muy concreta en sus deseos. Hazel miró por la ventana al cielo oscurecido de la tarde. Todo su mundo parecía haberse puesto patas arriba en una breve conversación telefónica. Por la mañana había estado calculando si tendría suficiente dinero para pagar el alquiler de un modesto apartamento durante los próximos meses. Y ahora este hombre le hablaba de millones. ¿Qué? ¿Qué debo hacer?, preguntó ella con incertidumbre. Debe venir a París para tramitar la herencia, respondió Dupont. Entiendo que ahora mismo esto puede resultarle difícil, pero, lamentablemente, algunos trámites requieren su presencia personal. Hazel casi se echó a reír. ¿Difícil? Apenas podía llegar al baño sin ayuda. Volar al otro lado del océano le parecía una prueba imposible. Señor Dupont, ahora mismo estoy en tratamiento contra el cáncer, dijo con franqueza. No puedo viajar. Hubo una pausa. Señorita Brooks, lamento mucho oír eso, dijo el abogado con voz más suave. La señorita Wisteria no mencionó su enfermedad. En ese caso, tal vez podamos organizar que un notario vaya a visitarla. Es algo inusual, pero, dadas las circunstancias y el tamaño de la herencia, creo que podremos arreglarlo. Gracias, fue todo lo que Hazel pudo decir. Hay algo más, añadió Dupont. La señorita Wisteria le dejó una carta personal. Puedo enviársela por mensajería junto con copias de los documentos principales. Sí, por favor, dijo Hazel, aún en estado de shock, y le dio su dirección. Después de la conversación, se quedó sentada inmóvil durante un largo rato, tratando de asimilar lo que había pasado. Summer había muerto. Esa idea le provocaba una profunda tristeza, a pesar de los años de separación. De niñas eran muy unidas. Summer, 10 años mayor que ella, no era solo su prima, sino más bien la hermana mayor que Hazel nunca tuvo. Y ahora Summer le había dejado toda su fortuna. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en su vida durante todos esos años? Hazel recordaba que Summer se había casado con un rico hombre de negocios, pero los detalles de su vida habían quedado fuera de su alcance. El timbre de la puerta sacó a Hazel de sus pensamientos. Era Perry que, como siempre, había venido a ver cómo se encontraba después del trabajo. «Tienes un aspecto extraño», dijo al ver su cara. «¿Ha pasado algo? ¿Te encuentras mal?» Hazel negó con la cabeza, sin saber por dónde empezar. «Mi prima Summer ha fallecido», dijo finalmente. «Oh, Hazel, lo siento mucho». Perry se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «¿Estabais muy unidas?» «De pequeñas, sí. Luego nos distanciamos». Hazel hizo una pausa. «Me ha dejado una herencia, Perry. Toda su herencia». Perry frunció el ceño, sin comprender el significado de esas palabras. «¿Y es mucho?» 35 millones de euros, dijo Hazel lentamente, sin acabar de creer lo que estaba diciendo. «Y una cadena de hoteles en Europa». Perry la miró con la boca abierta. «¿Qué?», parpadeó varias veces. «¿Hablas en serio? ¿35 millones?» «Yo tampoco puedo creerlo», admitió Hazel. «Parece una coincidencia increíble. Ayer mismo estaba calculando si tendría suficiente dinero para pagar el alquiler del piso, y hoy ya no tienes que preocuparte por nada». Perry sonrió ampliamente. «Puedes recibir el mejor tratamiento, contratar a los mejores médicos. Puedes comprar una casa, 10 casas». Hazel sonrió débilmente, pero algo en su expresión hizo que Perry se callara. «¿Qué pasa?», preguntó observándola. «¿No es una buena noticia?» «Claro que sí», asintió Hazel. «Es solo que es extraño que suceda justo ahora, cuando Reed se ha ido, cuando todo se está derrumbando». «Quizás sea el destino», sugirió Perry. «Una señal de que tu vida va a cambiar para mejor». Hazel se quedó pensativa. Fuera destino o no, aquella noticia lo cambiaba todo.
Ahora tenía recursos no solo para sobrevivir, sino también para vivir como ella quería, y tal vez incluso para vengarse de Reed por su traición. Esa idea le vino de repente y la sorprendió por su fuerza. Antes Hazel nunca había pensado en la venganza. No era una persona rencorosa. Pero algo cambió después del divorcio. Después de descubrir el engaño que su marido le había infligido durante años, cómo había planeado su marcha con antelación, preparando el terreno para quitarle la casa y la mayor parte de sus bienes comunes. La carta de Summer llegó 3 días después, junto con una voluminosa carpeta de documentos. El mensajero que los entregó parecía impresionado por el grosor del paquete. Hazel firmó el recibo con mano débil. Hoy no era su mejor día. Después de otra sesión de quimioterapia tenía náuseas y le daba vueltas la cabeza. Gloria la ayudó a acomodarse en el sillón del salón y le trajo té y medicinas. Hazel no abrió los documentos oficiales, ya que, en su estado actual, no habría podido concentrarse en los términos legales. En su lugar, cogió el sobre con la carta personal de Summer. El sobre era grueso, de color crema, con las iniciales SV en una esquina. Era muy parecido a Summer, elegante, con un toque de lujo, pero sin llamar la atención. Dentro había varias hojas de papel escritas con una letra cuidada que Hazel reconocería en cualquier parte. Summer siempre escribía así, con cada letra claramente formada y ligeramente inclinada hacia la derecha. La carta comenzaba con cálidos recuerdos de la infancia y una explicación de por qué Summer había elegido a Hazel como su heredera. Escribía que siempre había seguido la vida de su prima, que sabía de su matrimonio con Reed, de su trabajo como joyera e incluso de su enfermedad en los últimos años. Nunca tuve hijos, escribía Summer. Mi matrimonio con Jean-Pierre fue de conveniencia, y aunque con el tiempo aprendimos a respetarnos, nunca hubo amor verdadero entre nosotros. Él murió hace 5 años y me dejó su parte de los hoteles. Summer contaba cómo había construido su negocio, convirtiendo varios hoteles modestos en una cadena de hoteles de lujo, y lo orgullosa que estaba de lo que había creado. La única persona en la que confío lo suficiente como para dejarle mi legado eres tú, Hazel. Estas palabras hicieron que las lágrimas volvieran a brotar de sus ojos. Summer también escribió que sabía del divorcio de Hazel y de cómo la había tratado Reed. Quizás no sea asunto mío, escribió, pero nunca he confiado en ese hombre. Hay algo en sus ojos, en cómo te miraba en las fotos de boda que me enviaron. Demasiado cálculo, muy poco calor. Al final de la carta había un consejo que conmovió especialmente a Hazel. No dejes que esta experiencia te endurezca, pero tampoco perdones con demasiada facilidad. A veces las personas deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos para comprender realmente su importancia. Y un postdata en la que Summer le hablaba de su médico personal en Suiza, el doctor Klaus Weber, especialista en oncología, y que había logrado resultados impresionantes con métodos de tratamiento experimentales. Hazel releía la carta mientras sentía cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Las palabras de Summer la transportaron a su infancia, cuando eran inseparables, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades y maravillas. Eres más fuerte de lo que crees. Esa frase resonó profundamente en su interior. En los últimos meses, Hazel se había sentido tan débil, tan indefensa ante la enfermedad y la traición. Pero tal vez aún quedaba en ella esa fuerza de la que hablaba Summer. Esa noche llamó al doctor Weber a Suiza. Para su sorpresa, no tuvo que explicar quién era, ya que el nombre de Summer Wisteria le abrió las puertas. Por supuesto, señorita Brooks, estaré encantado de recibirla, dijo el doctor tras una breve presentación. He estudiado su historial médico. Su tratamiento actual no está dando los resultados que esperábamos. Lo sé, asintió Hazel. El tumor está disminuyendo, pero muy lentamente. Le recomendaría que probara la terapia experimental que hemos desarrollado aquí, en nuestra clínica, continuó Weber. Está dando resultados muy esperanzadores en pacientes con un diagnóstico similar al suyo. Le explicó en qué consistía el método, que combinaba la quimioterapia tradicional con la inmunoterapia y los fármacos dirigidos. El tratamiento debía realizarse en Zúrich y durar 3 meses. Iré, dijo Hazel con determinación, en cuanto pueda organizar el viaje. Con la ayuda de Henri Dupont, el abogado de Summer, se le organizó un vuelo privado. Perry insistió en acompañarla. No puedo dejarte sola al otro lado del mundo en tu estado, afirmó con determinación. Me tomaré unas vacaciones.
Mike se las arreglará sin mí en la cafetería durante un par de semanas. Reed, al enterarse de sus planes de marcharse antes de lo acordado, parecía a la vez sorprendido y aliviado. Ni siquiera le preguntó a dónde se mudaba ni cómo iba a lidiar con su estado. «Me alegro de que hayas encontrado una solución», le dijo en su último encuentro cuando vino a recoger algunas de sus cosas. «Espero que te recuperes». Hazel lo miró, todavía guapo, todavía seguro de sí mismo, y sintió una extraña sensación de distanciamiento. Era como si ese hombre con el que había vivido 15 años fuera ahora un completo desconocido. «Gracias, Reed», respondió con calma. «Yo también lo espero». No le contó nada sobre la herencia. Esa información era su baza, su secreto, que pensaba revelar en el momento oportuno. El vuelo a Suiza transcurrió cómodamente, gracias al avión privado que proporcionó la aerolínea con la que Summer tenía acuerdos. En Zúrich les recibió un representante de la clínica del Dr. Weber. El tratamiento comenzó de inmediato. El Dr. Weber supervisó personalmente el curso de la terapia, ajustando las dosis y las combinaciones de medicamentos en función de la reacción del organismo de Hazel. Las primeras semanas fueron difíciles, ya que los nuevos medicamentos provocaban fuertes efectos secundarios. Pero poco a poco, su estado comenzó a mejorar. Al final del segundo mes de tratamiento se produjo un gran avance. El tumor se redujo considerablemente y los análisis mostraron una mejora notable. El Dr. Weber se mostró cautelosamente optimista. «No podemos hablar de una remisión completa», dijo, «pero los resultados son muy esperanzadores». Perry, que regresó a Estados Unidos después de las 2 primeras semanas, llamaba regularmente por videoconferencia y planeaba una nueva visita. «Tienes mejor aspecto», comentó durante una de las conversaciones. «Vuelves a tener brillo en los ojos». Hazel sentía que era cierto. Cada día recuperaba fuerzas. No solo físicas, sino también su determinación, su capacidad para pensar en el futuro y hacer planes. En los descansos entre tratamientos, comenzó a estudiar el negocio de Summer. Henri Dupont le enviaba informes sobre el funcionamiento de los hoteles y organizaba videoconferencias con los gerentes. Hazel, que nunca antes se había interesado por los negocios, descubrió que le gustaban. Se sumergía en las cifras, los esquemas, los planes de desarrollo y sentía cómo su mente cobraba vida, liberándose de la niebla de la enfermedad. Y también pensaba en Reed, en su traición, en su calculadora mente, en cómo la había abandonado en el momento más difícil. Esos pensamientos ya no le causaban el mismo dolor agudo que antes. Ahora se convertían en una fría determinación. Una noche, sentada en su apartamento de la clínica y revisando los documentos de uno de los hoteles Summer en Nueva York, Hazel de repente supo lo que quería hacer. El plan de venganza comenzó a tomar forma en su cabeza. No impulsivo, no dictado por las emociones, sino cuidadosamente pensado, calculado. Exactamente como lo habría valorado Reed si estuviera en su lugar. A veces, las personas deben afrontar las consecuencias de sus actos, escribió Summer, y Hazel estaba dispuesta a convertirse en la persona que obligaría a Reed Preston a afrontar las consecuencias de sus actos. Hazel salió del edificio de la clínica del Dr. Weber en Zúrich y se detuvo un momento, exponiendo su rostro al cálido sol de septiembre. Respiró profundamente, disfrutando de la simple sensación de tener los pulmones llenos de aire. Hace solo 6 meses, cada respiración le costaba un gran esfuerzo, pero ahora era tan fácil, tan natural. «Remisión completa», le había dicho el Dr. Weber 10 minutos antes, mostrándole los resultados de las últimas pruebas. «No puedo prometerle que la enfermedad no volverá nunca, pero ahora está sana, señorita Brooks». Hazel sonrió al recordar esas palabras. Sana. Qué palabra tan sencilla y al mismo tiempo tan mágica. Durante los últimos 3 meses en la clínica, había pasado por una terapia intensiva, por el dolor y el miedo, por las dudas y la esperanza. Y este era el resultado. Su cuerpo había vencido al cáncer. Se tocó el pelo, corto, pero ya bastante denso, de color castaño miel, como antes. Su rostro había recuperado sus rasgos definidos. Había desaparecido la delgadez enfermiza y había vuelto el color natural de su piel. Tenía buen aspecto. No solo buen aspecto, sino que parecía renovada. El conductor la esperaba junto al coche, listo para llevarla al Hotel Wisteria, en el centro de Zúrich, donde se alojaría tras salir de la clínica.
Hazel le hizo un gesto con la cabeza y se sentó en el asiento trasero. ¿Al hotel, señorita Brooks?, preguntó el conductor. Sí, por favor, sonrió. Y luego al aeropuerto. Mi vuelo sale a las 6. Hoy regresaba a Estados Unidos. No a Hillsborough, ya que allí ya no tenía casa, sino a Nueva York, donde iba a poner en práctica el plan que había elaborado minuciosamente durante los últimos 2 meses. Durante su tratamiento en Suiza, Hazel no solo luchó contra la enfermedad, sino que también estudió activamente el negocio que le había dejado Sommer. Pasó innumerables horas en videoconferencias con los gerentes de los hoteles. Se sumergió en los informes financieros y estudió los entresijos del negocio hotelero. Cada día comprendía mejor la riqueza que tenía en sus manos, no solo en términos monetarios, sino también en forma de contactos, oportunidades e influencia. Hazel prestó especial atención a recopilar información sobre su exmarido y su empresa. La agencia inmobiliaria Prestige Property, donde Reed era uno de los agentes principales, no era tan exitosa como él siempre había dado a entender. La empresa tenía dificultades financieras y su propietario, James Holder, estaba considerando la posibilidad de vender el negocio. Hazel contrató a un detective privado para averiguar más sobre las prácticas comerciales de Reed. Lo que descubrió no le sorprendió, pero le proporcionó un excelente material para futuras acciones. Reed había recurrido en repetidas ocasiones a tácticas dudosas en la venta de inmuebles. Ocultaba defectos, exageraba las ventajas y en ocasiones incluso manipulaba documentos. No lo suficiente como para ser objeto de persecución penal, pero sí lo suficiente como para socavar gravemente su reputación si la información se hiciera pública. En el aeropuerto de Zúrich, Hazel se reunió con Henri Dupont, que había volado desde París para discutir los últimos detalles de su plan antes de partir. Todo está listo, señorita Brooks, dijo el abogado cuando se sentaron en la zona de descanso para vuelos privados. Hemos hecho una oferta para comprar Prestige Property a través de una empresa ficticia, tal y como usted nos pidió. El señor Holder parece muy interesado. ¿No sabe que yo estoy detrás de la empresa ficticia?, preguntó Hazel. Por supuesto que no, le aseguró Dupont. Lo hemos organizado todo a través de varias filiales. Aunque alguien empezara a investigar, le llevaría mucho tiempo llegar hasta usted. Hazel asintió, satisfecha con la respuesta. No quería que Reed se enterara de su participación antes de tiempo. La sorpresa era una parte importante de su plan. ¿Y qué hay de la información sobre las prácticas comerciales de mi exmarido? Nuestro detective privado ha reunido pruebas suficientes. Dupont le entregó una carpeta. Aquí hay copias de documentos, testimonios e incluso algunas grabaciones de conversaciones que confirman su comportamiento poco ético. Todo esto se podrá utilizar en el momento oportuno. Hazel hojeó los documentos con una extraña satisfacción. Antes, la idea de la venganza le parecía ajena, incompatible con su carácter. Pero después de la traición de Reed, algo había cambiado en ella. Ya no era la Hazel dulce y complaciente que perdonaba y olvidaba. Ahora quería justicia, y estaba dispuesta a conseguirla por sí misma. Gracias, Henry, dijo cerrando la carpeta. Ha hecho un trabajo excelente. Es mi deber, respondió el abogado con una ligera inclinación de cabeza. La señorita Wisteria siempre hablaba de usted con gran cariño. Me alegro de poder ayudarla, como la ayudé a ella. Después de la partida de Dupont, Hazel se quedó un rato más en la sala de espera, pensando en los pasos que debía dar. El plan era sencillo en esencia, pero requería una ejecución precisa. Primero adquirir la empresa donde trabajaba Reed. Luego, socavar gradualmente su reputación utilizando la información recopilada. Y por último, provocar la confrontación final cuando él fuera más vulnerable. No se trataba simplemente de venganza. Era restablecer el equilibrio, recuperar lo que él le había quitado. No solo los bienes materiales, sino también la dignidad, el respeto y la autoestima. Hazel llegó a Nueva York a la tarde del día siguiente. La recibió un representante del Hotel Wisteria New York, un lujoso establecimiento en el Upper East Side que ahora le pertenecía. El ático de la última planta estaba preparado para su estancia. Bienvenida a casa, señorita Brooks, dijo el gerente del hotel, Michael Reynolds, cuando ella entró en los amplios apartamentos con vistas a Central Park. Espero que todo sea de su agrado. Hazel miró a su alrededor. El interior estaba decorado en un elegante estilo contemporáneo, con predominio de tonos crema y dorados,
colores que a Summer siempre le habían gustado. Todo es perfecto, Michael. Gracias, sonrió ella. ¿Podría organizar una reunión con todos los jefes de departamento del hotel mañana por la mañana? Me gustaría conocer personalmente al equipo. Por supuesto, señorita Brooks. ¿Le viene bien a las 9 de la mañana? Perfecto. Después de que el gerente se marchara, Hazel se acercó a la ventana y contempló la ciudad de Nueva York de noche. Las luces de los rascacielos, el flujo interminable de coches abajo, la mancha oscura del parque. Esta ciudad siempre le había parecido demasiado ruidosa, demasiado rápida, pero ahora sentía que era precisamente el lugar donde debía desarrollarse el siguiente acto de su vida. Hazel pasó las 2 semanas siguientes familiarizándose con el negocio en Nueva York y cerrando la compra de Prestige Properties. James Holder, el propietario de la agencia, resultó ser un hombre agradable de mediana edad, cansado del negocio y con ganas de jubilarse. No hizo demasiadas preguntas sobre el comprador, presentado por una empresa de inversión, especialmente cuando vio el precio ofrecido, un 20% por encima del valor de mercado. ¿Está seguro de que quiere comprar precisamente nuestra agencia?, preguntó en la reunión final. En Nueva York hay actores más grandes y exitosos en el mercado inmobiliario. Vemos potencial en su empresa, respondió Hazel, que se presentó como consultora del comprador. Y nos gusta su base de clientes. La transacción se cerró sin mucho ruido. Oficialmente, Prestige Property ahora pertenecía a la empresa de inversión Assurate Capital, registrada en las Islas Caimán. Nadie excepto unas pocas personas de confianza sabía que detrás de esta empresa estaba Hazel Brooks. El día en que se cerró la transacción, Hazel llegó a la oficina de la agencia en Madison Avenue. No subió, sino que se quedó en el coche, observando el edificio. En algún lugar allí, en el 7º piso, estaba la oficina de Reed. Él no tenía ni idea de que ahora, de hecho, trabajaba para ella. La primera fase del plan había concluido. Ahora era el momento de pasar a la segunda, socavar gradualmente la reputación de Reed en los círculos profesionales. Hazel comenzó poco a poco. Una semana después de adquirir la agencia, organizó una auditoría de todas las transacciones actuales y pasadas. Oficialmente, para evaluar la eficacia del negocio. En realidad, para identificar y documentar todas las prácticas dudosas de Reed. Los auditores, sin sospechar el verdadero objetivo de la auditoría, señalaron de buena fe varios casos en los que la información sobre los inmuebles se había presentado de forma incorrecta a los clientes. La mayoría de estos casos estaban relacionados con Reed. Es una práctica bastante común en el sector, dijo el auditor jefe encogiéndose de hombros al presentar el informe. Los agentes suelen adornar la realidad para cerrar una transacción. Lo entiendo, asintió Hazel, pero nuestra nueva política es la total transparencia y ética en el trato con los clientes. Por favor, prepare un informe separado para cada caso con una descripción detallada de lo que se hizo mal. Estos informes sirvieron de base para las cartas que Hazel comenzó a enviar a los clientes de Reed, tanto antiguos como actuales. Las cartas no contenían acusaciones directas, solo hechos. Durante la auditoría se descubrió que no se le proporcionó información completa sobre el estado de las tuberías de agua de la casa de Oak Street. Al vender el apartamento de Broadway, se le informó de una superficie un 15% mayor que la real. La reacción no se hizo esperar. Los clientes estaban indignados. Algunos amenazaron con demandas judiciales. Hazel, a través del departamento legal de la empresa, ofreció a todos los afectados una compensación, pequeña pero suficiente para calmar su ira y encauzarla por el camino adecuado. Como resultado de varias cartas de este tipo, la reputación de Reed en la agencia comenzó a verse afectada. Jessica Harrison, esposa de un amigo íntimo y socio comercial suyo, rechazó sus servicios para vender su casa de verano. Robert Weber, un influyente promotor inmobiliario con el que Reed había establecido una relación durante mucho tiempo, canceló una reunión alegando que estaba muy ocupado. El propio Reed aún no relacionaba estos contratiempos con el nuevo propietario de la empresa. Estaba demasiado ocupado tratando de salvar su reputación y calmar a los clientes insatisfechos. No entiendo lo que está pasando, se quejó a su colega en la cafetería frente a la oficina, sin darse cuenta de que en la mesa de al lado había una mujer con gafas oscuras y pelo corto que escuchaba atentamente su conversación.
Alguien está claramente intentando tenderme una trampa. Esas cartas a los clientes, esas inspecciones repentinas de mis transacciones. Quizás sea la nueva dirección, sugirió su colega. Ya sabes cómo son las cosas después de un cambio de propietario. Los nuevos mandos traen nuevos métodos. ¿Pero por qué precisamente yo? Reed golpeó la mesa con los dedos irritado. Soy el mejor agente de la empresa. Mis ventas siempre han sido superiores a las de los demás. Quizá por eso precisamente, se encogió de hombros su colega. Eres un blanco demasiado visible. Hazel, sentada en la mesa de al lado, esbozó una leve sonrisa. Reed siempre había sido vanidoso y arrogante. Ahora esas cualidades jugaban en su contra. No podía creer que sus problemas se debieran a sus propias acciones y no a una conspiración de alguien. El siguiente paso de Hazel fue atacar la situación financiera de Reed. Sabía que había comprado un nuevo apartamento después de su divorcio, un lujoso piso en Tribeca que no podía permitirse sin unos ingresos elevados y constantes. A través del nuevo director de personal de Prestige Properties, a quien ella misma había contratado 2 semanas antes, Hazel inició un cambio en el sistema de comisiones de la agencia. Ahora los agentes recibían un porcentaje menor de las transacciones, pero más bonificaciones por las opiniones positivas de los clientes y el mantenimiento impecable de la documentación. Para la mayoría de los agentes era beneficioso, ya que obtenían ingresos estables y una recompensa por su buen trabajo. Pero para Reed, acostumbrado a ganar dinero con grandes transacciones, a menudo al límite de la ética, esto significaba una reducción significativa de sus ingresos. Es ridículo, se indignó en la reunión general. Están acabando con la motivación para trabajar con grandes clientes. ¿A quién le importan esas bonificaciones por buen comportamiento? La nueva dirección da importancia a la reputación de la empresa, señor Preston, respondió tranquilamente el director de personal. Queremos que los clientes vuelvan a nosotros y nos recomienden a sus amigos, y para ello es necesario que confíen plenamente en nosotros. Reed salió de la reunión dando un portazo. Esa misma noche recibió una notificación del banco. El pago de la hipoteca de su nuevo apartamento no se había realizado debido a la falta de fondos en la cuenta. Paralelamente a la presión financiera, Hazel puso en marcha otra iniciativa, un programa de formación en ventas éticas para todos los agentes de la empresa, oficialmente para mejorar el nivel profesional de los empleados. En la práctica, para resaltar aún más el contraste entre los nuevos estándares y los métodos de trabajo de Reed. En estas sesiones de formación se analizaban ejemplos de comportamiento poco ético de los agentes, de forma anónima, pero todos en la empresa sabían de quién se trataba. Reed sentía cómo sus compañeros empezaban a evitarlo, cómo cambiaba el ambiente a su alrededor, pero aún no entendía quién estaba detrás de todo eso. Un día después de una jornada especialmente dura, en la que había perdido a otro cliente importante, Reed entró en un bar cercano a la oficina. Estaba sentado en la barra, mirando su vaso de whisky, cuando sintió que alguien lo observaba. Al volverse, vio a una mujer sentada en un rincón del bar. Había algo en ella que le resultaba familiar. La forma de los ojos, la línea de la barbilla. Pero antes de que pudiera verla mejor, ella se levantó y se dirigió hacia la salida. Reid la siguió con la mirada, sintiendo una extraña inquietud. Había algo indescriptiblemente familiar en los movimientos de esa mujer, en la forma en que mantenía la cabeza. Al volver a casa, se quedó mucho tiempo delante del espejo del baño, mirando su reflejo. Parecía cansado, envejecido. Los acontecimientos de las últimas semanas habían afectado mucho a su autoestima y a su confianza en sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, se puso a pensar en su comportamiento, en las decisiones que había tomado. Por un momento le vino a la mente el rostro de Hazel, pálido, demacrado por la enfermedad, con los ojos llenos de dolor y decepción. Sacudió la cabeza para alejar ese recuerdo. No, había hecho lo correcto. No podía quedarse con ella. No estaba hecho para ser cuidador, para vivir a la sombra de la enfermedad. Pero la duda ya se había instalado en su alma. Mientras tanto, Hazel preparaba el golpe final. Revisó la lista de clientes con los que Reed había trabajado en los últimos años y seleccionó a aquellos que podían estar especialmente descontentos con sus métodos. Un detective privado se puso en contacto con ellos y les propuso compartir sus experiencias para una investigación sobre la calidad de los servicios en el sector inmobiliario.
Las historias recopiladas se montaron en un breve vídeo en el que los clientes contaban sus experiencias negativas con Reed Preston. El vídeo se publicó en un canal privado, al que solo tenían acceso determinadas personas, actores influyentes del mercado inmobiliario de Nueva York, grandes clientes potenciales y periodistas especializados en temas empresariales. El efecto fue inmediato. Al día siguiente de enviar los enlaces, Reed descubrió que su agenda de citas se había quedado vacía de repente. Todos los clientes habían cancelado las visitas y consultas programadas. Su teléfono permanecía en silencio. Incluso sus compañeros de la agencia evitaban cruzar la mirada con él. Por la noche, recibió un mensaje del director de la empresa pidiéndole que acudiera a una reunión con el nuevo propietario de Prestige Property a la mañana siguiente a las 10 en punto. Por primera vez en mucho tiempo, Reed sintió verdadero miedo. Sabía que era el fin de su carrera en la agencia, quizás el fin de su carrera en el sector inmobiliario en general. La reputación lo era todo en este negocio, y la suya ahora estaba arruinada. No sabía que Hazel estaba sentada en su ático, contemplando la ciudad de Nueva York de noche y preparándose para la reunión del día siguiente. El momento en que ella finalmente revelaría su identidad y le mostraría a Reed quién estaba detrás de todos sus reveses de las últimas semanas. No sería solo venganza, sería justicia. Por 15 años de mentiras, por traicionarla en el momento más difícil, por la crueldad con la que la dejó morir sola. Hazel sonrió a su reflejo en el cristal de la ventana. Mañana Reed Preston descubrirá lo que significa perder todo lo que es importante para él, igual que ella lo perdió en su día. El salón de baile del Hotel Wisteria New York brillaba con multitud de luces. Las lámparas de cristal proyectaban un suave resplandor sobre los suelos de mármol, y los elegantes invitados, vestidos con trajes de noche. El champán fluía a raudales y los camareros se deslizaban silenciosamente entre los grupos de personas, ofreciendo exquisitos aperitivos en bandejas de plata. Hazel estaba de pie junto a una ventana alta, observando a los invitados que llegaban. Llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba su nueva delgadez y elegancia. Su cabello, que había vuelto a crecer después de la quimioterapia, estaba peinado con un elegante corte corto. Ninguno de los presentes habría reconocido en aquella mujer segura y radiante a la Hazel, atormentada por la enfermedad que, menos de un año antes, luchaba por su vida. «Todo va según lo previsto», dijo Perry en voz baja, acercándose a ella con una copa de agua mineral. Había volado desde Hillsborough expresamente para esta velada. La mayoría de los invitados ya están aquí. Reed debería aparecer en cualquier momento. Hazel asintió con la cabeza, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había pasado las últimas semanas preparándose para este momento, pensando en cada detalle, cada palabra, y por fin había llegado el día en que todos los hilos de su plan debían converger en un solo punto. Tras la reunión matutina con Reed, en la que finalmente reveló su identidad, le dio tiempo para que asimilara la situación. A continuación, le envió una invitación a un evento exclusivo para la élite del mercado inmobiliario de Nueva York. Una invitación que no podía rechazar si quería mantener algún tipo de relación en el sector. «¿Estás segura de que vendrá?», preguntó Perry como si le hubiera leído el pensamiento. «Segura», respondió Hazel con firmeza. «Es demasiado orgulloso para mostrar su debilidad. Y además, todavía no cree que realmente vaya a destruirlo por completo. Reed siempre me ha considerado demasiado blanda». Perry la miró con una ligera tristeza. «A veces echo de menos a la Hazel indulgente», admitió. «Pero entiendo por qué lo haces». Hazel le apretó la mano. «Sigo siendo la misma Hazel, Perry. Solo que ya no voy a permitir que nadie utilice mi bondad en mi contra». En ese momento se produjo un ligero movimiento a la entrada del salón de baile. Hazel vio inmediatamente a Reed, alto, guapo, con un smoking impecable. Pero había algo nuevo en su aspecto: tensión en los hombros, inseguridad en la mirada. Recorría el salón con la mirada, buscándola claramente. Junto a él caminaba un hombre mayor, de cabello canoso y con un mentón tan decidido como el de Reed. Su padre, Vincent Preston. Hazel nunca lo había conocido en persona, ya que él vivía en Boston y rara vez visitaba California. Reed siempre había tratado de ganarse su aprobación, pero parecía que nunca lo había conseguido. «Ha llegado el momento», dijo Hazel en voz baja. «Deséame suerte». «Lo harás muy bien»,
sonrió Perry. Eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras, las mismas que le había escrito Summer, le dieron confianza a Hazel. Se enderezó y se dirigió al centro de la sala, donde había un pequeño podio con un micrófono. Los invitados se callaron poco a poco, prestando atención a la anfitriona de la velada. Muchos de ellos ya la conocían como la nueva propietaria de la cadena hotelera Wisteria, pero pocos sabían de su relación con Prestige Property o con Reed Preston. Buenas noches, damas y caballeros, comenzó Hazel con voz segura y tranquila. Gracias a todos por aceptar mi invitación. Hoy es una noche especial para mí por muchas razones. Recorrió con la mirada la sala, deteniéndose un momento en el rostro de Reed. Él la miraba con una inquietud mal disimulada. Algunos de ustedes me conocen como Hazel Brooks, heredera de Summer Wisteria y nueva propietaria de la cadena hotelera Wisteria. Otros quizá hayan oído hablar de mí como la nueva inversora que ha adquirido la agencia inmobiliaria Prestige Property. Pero hay una persona en esta sala para la que yo era simplemente Hazel Preston, la esposa a la que abandonó en el momento más difícil de su vida. Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas se dirigieron a Reed, que se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo. Su padre, a su lado, frunció el ceño, sin entender lo que estaba pasando. Hace menos de un año, continuó Hazel, luchaba contra el cáncer. Estaba débil, perdía el pelo por la quimioterapia, no podía ir al baño por mí misma. Y fue entonces cuando mi marido, Reed Preston, decidió que no necesitaba a una esposa enferma. Solicitó el divorcio, dejándome prácticamente sin medios de subsistencia. Ahora reinaba un silencio absoluto en la sala. Todos miraban alternativamente a Hazel y a Reed, que parecía encogerse bajo el peso de esas miradas. Por suerte, el destino dispuso lo contrario, dijo Hazel con una leve sonrisa. Mi prima Summer Wisteria me dejó una importante herencia que me proporcionó no solo los medios para pagar el tratamiento, sino también la oportunidad de empezar una nueva vida. Y parte de esa nueva vida fue la adquisición de la empresa en la que trabajaba mi exmarido. Hazel hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la mente de todos los presentes. Vio cómo las mejillas de Reed se sonrojaban por la humillación, cómo su padre daba un paso atrás, como si no quisiera estar junto a su hijo. Pero no se trata solo de venganza personal, continuó Hazel en un tono más serio. Cuando empecé a investigar las actividades de Prestige Property, descubrí algunos hechos inquietantes, prácticas de venta poco éticas, manipulación de información sobre propiedades inmobiliarias e incluso falsificación de documentos en algunos casos. Y la mayoría de estos casos estaban relacionados con un agente en concreto. En la gran pantalla situada detrás de Hazel aparecieron fragmentos de documentos, fotografías y extractos de correspondencia. Todos ellos señalaban a Reed Preston como la figura central de las transacciones dudosas de la agencia. Creo que los negocios deben ser éticos, afirmó Hazel con firmeza. Que los clientes merecen honestidad y transparencia. Por eso, a partir de hoy, Prestige Property pasa a estar bajo la dirección directa del grupo Wisteria y se convierte en parte de nuestra cartera de empresas. Con una nueva dirección, nuevos principios de trabajo y, lamentablemente, sin algunos empleados cuyo comportamiento no se ajusta a nuestros estándares. Miró directamente a Reed, que ahora parecía un hombre que había recibido un golpe en el estómago. Reed Preston, su despido entra en vigor de inmediato. Es más, ya hemos enviado información sobre sus acciones a los organismos reguladores pertinentes y hemos notificado a sus clientes las posibles infracciones en las transacciones que ha realizado para ellos. La sala se quedó aún más en silencio, si es que eso era posible. Todas las miradas se fijaron en el drama que se estaba desarrollando. Reed se quedó clavado en el sitio, con el rostro cada vez más pálido. «No puedes hacer eso», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Sí que puedo», respondió Hazel con calma. «Y ya lo he hecho. Comprueba tu correo electrónico. La notificación oficial se envió hace una hora». Reed sacó mecánicamente su teléfono y revisó sus mensajes. Sus manos temblaban visiblemente. Encontró el correo que buscaba, leyó su contenido y su rostro palideció por completo. Esto es ilegal», murmuró. «Voy a presentar una demanda». «Por favor». Hazel sonrió levemente. «Tengo todas las pruebas necesarias de su actividad ilegal. Estaré encantada de presentarlas ante el tribunal.
Vincent Preston, el padre de Reed, dio un paso al frente. Su rostro expresaba una mezcla de ira y decepción. ¿Es cierto, Reed?, preguntó señalando la pantalla donde aún se veían las pruebas de las manipulaciones de su hijo. ¿De verdad hiciste todo esto? ¿Y de verdad abandonaste a tu esposa cuando luchaba contra el cáncer? Reed abrió la boca, pero no pudo articular palabra. En lugar de responder, se dio la vuelta y se dirigió a paso rápido hacia la salida de la sala. Los invitados se apartaban ante él, como si no quisieran ni siquiera rozar accidentalmente su vergüenza. Vincent lo siguió con la mirada durante unos segundos y luego se volvió hacia Hazel. «Señorita Brooks, le pido mis más sinceras disculpas por el comportamiento de mi hijo», dijo con dignidad. «Nunca le enseñé a ser así». «Lo sé, señor Preston», respondió Hazel con suavidad. «Reed me ha hablado mucho de usted, de cómo siempre se ha esforzado por estar a la altura de sus expectativas». «Quizás he sido demasiado estricto», dijo Vincent en voz baja. «Pero eso no justifica sus actos». Asintió brevemente a Hazel y también se dirigió hacia la salida, pero no siguió a su hijo, sino que eligió otra puerta. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. El ambiente en la sala cambió. La tensión se disipó, pero quedó una sensación de incomodidad, como si todos los presentes hubieran sido testigos accidentales de algo muy personal. Hazel volvió a tomar el micrófono. «Señoras y señores, les pido disculpas por este giro inesperado de los acontecimientos, pero tengo otro anuncio que, espero, cambiará el estado de ánimo de la velada para mejor». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Lo que iba a decir a continuación no formaba parte de su plan inicial de venganza. Era algo nuevo, nacido en el proceso de su propia curación, no solo física, sino también emocional. Hoy quiero anunciar la creación de un fondo de apoyo a las mujeres con cáncer que se han enfrentado a la traición de sus seres queridos. Su voz sonaba más firme, más segura. El Fondo Segunda Oportunidad proporcionará ayuda financiera, psicológica y jurídica a las mujeres que se encuentren en una situación similar a la mía. Nadie debería luchar contra la enfermedad en soledad. Nadie debería sentirse abandonado en el momento más difícil de su vida. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los rostros de los invitados se iluminaron y muchos comenzaron a aplaudir. «Voy a aportar $10 millones de mis fondos personales al fondo», continuó Hazel, «e invito a todos los presentes a unirse a esta iniciativa. En sus mesas encontrarán información sobre el fondo y las formas de apoyo. Y ahora disfruten de la velada. Les esperan música, baile y una excelente compañía». Con estas palabras, bajó del estrado entre fuertes aplausos. La orquesta comenzó a tocar una melodía de jazz ligera y los invitados empezaron a dispersarse por la sala, formando grupos para conversar. Muchos se acercaron a Hazel para expresarle su admiración por su fuerza y nobleza. Perry la esperaba apartado de la multitud, observando con orgullo su seguridad. «Lo has hecho muy bien», le dijo cuando ella finalmente pudo acercarse a él. «¿Cómo te sientes?». Hazel se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? Meses de preparación, planificación, esperando este momento, y ahora todo había terminado. Reed había sido humillado, su carrera destruida, su reputación arruinada. Había conseguido exactamente lo que quería, pero curiosamente no sentía el triunfo, la alegría sádica que esperaba. En cambio sentía alivio. Era como si la pesada carga que había llevado consigo desde el momento en que Reed la traicionó, finalmente se hubiera caído de sus hombros. «Siento libertad», respondió finalmente, como si por fin pudiera dejar atrás el pasado y seguir adelante. Perry sonrió, con comprensión en sus ojos. «Esa es la verdadera victoria», dijo en voz baja. «No lo que le hiciste a él, sino lo que hiciste contigo misma. Recuperaste tu poder». Hazel asintió, comprendiendo que tenía razón. Todo este tiempo había pensado que estaba planeando su venganza, pero en realidad se estaba curando a sí misma. Cada paso de su plan, cada pequeña acción contra Reed, le devolvía la sensación de control sobre su propia vida, que había perdido el día en que él se marchó, dejándola morir sola. «Necesito aire fresco», dijo ella. «¿Vamos a la terraza?» Salieron a la amplia terraza del hotel, desde donde se veía Nueva York de noche. Las luces de los rascacielos parpadeaban en la oscuridad, creando la ilusión de un cielo estrellado abajo.
¿De verdad vas a crear ese fondo? Preguntó Perry, apoyándose en la barandilla junto a ella. Sí, respondió Hazel sin dudar. No fue algo planeado de antemano, pero ahora creo que fue precisamente para eso para lo que Summer me dejó su herencia. Para que pudiera no solo salvarme a mí misma, sino también ayudar a otros. Estaría orgullosa de ti, dijo Perry con suavidad. Y yo también lo estoy. Hazel sonrió, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino por la emoción que la embargaba. Habían pasado tantas cosas durante ese año. La enfermedad, la traición, la herencia inesperada, la curación, la venganza, y ahora un nuevo comienzo. Sabes, dijo ella mirando las luces de la ciudad, nunca pensé que diría esto, pero casi le estoy agradecida a Reed por haberse ido. Perry levantó las cejas con sorpresa. ¿En serio? Sí, asintió Hazel. Si se hubiera quedado, si hubiera seguido fingiendo ser un marido cariñoso, nunca habría descubierto lo que es perderlo todo y empezar de nuevo. Nunca habría descubierto lo fuerte que soy. Se quedaron allí en silencio, disfrutando del aire fresco de la tarde y de la sensación de paz que los envolvía. Al cabo de un rato, se les unió Michael Reynolds, el gerente del hotel. Señorita Brooks, disculpe la molestia, pero hay unos huéspedes que preguntan por usted, dijo. Muchos desean hablar con usted sobre la posibilidad de participar en su fundación. Hazel asintió. Por supuesto, ahora mismo vuelvo. Cuando Michael se marchó, Perry la miró con curiosidad. ¿Estás lista para volver al salón? ¿O quieres quedarte aquí un poco más? Hazel respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. Pensó en el futuro que ahora se abría ante ella, sin la sombra del pasado, sin el peso del rencor y el deseo de venganza. Solo oportunidades, solo nuevos caminos que esperaban su elección. Estoy lista, dijo sonriendo. Más que lista. Regresaron al salón de baile, donde la música sonaba más fuerte y los invitados parecían haber olvidado por completo el reciente drama, disfrutando de la velada. Hazel fue inmediatamente rodeada por personas que querían hablar sobre la fundación Segunda Oportunidad. Los empresarios ofrecían donaciones, los periodistas pedían entrevistas, las mujeres compartían historias personales que se asemejaban a la suya. Ella los escuchaba a todos, respondía a sus preguntas, aceptaba tarjetas de visita, pero parte de su mente estaba en otro lugar, lejos, donde se gestaban los planes para el futuro. Pensaba en ampliar la cadena de hoteles Wisteria, en crear una línea de joyería con su nombre, en los viajes que siempre había querido hacer, en la vida que acababa de empezar. Y fuera del hotel, en la Nueva York nocturna, Reed Preston estaba sentado en un bar, mirando un vaso vacío y dándose cuenta de que en una sola noche lo había perdido todo. Su trabajo, su reputación, el respeto de su padre, sus contactos en la comunidad profesional. Todo aquello sobre lo que había construido su vida se había derrumbado por culpa de una mujer a la que consideraba demasiado débil como para suponer una amenaza para él. No sabía que, en ese momento, Hazel ya no pensaba en él. Sus pensamientos estaban ocupados con nuevos proyectos, nuevos sueños. Había dejado atrás a Reed y su pasado, como se deja atrás un libro leído, con gratitud por las lecciones aprendidas, pero sin ganas de volver a leerlo. Al final de la velada, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Hazel estaba de pie en el centro del salón de baile vacío. El personal recogía en silencio las copas y los platos, y los músicos guardaban sus instrumentos. Perry se acercó a ella con su abrigo en la mano. ¿Nos vamos a casa?, preguntó con una leve sonrisa. Hazel miró hacia el salón, donde unas horas antes se había desarrollado la escena final de su plan de venganza. Ahora era simplemente una hermosa sala, lista para el próximo evento, la próxima historia. Sí, respondió ella, sintiendo cómo crecía en su interior una tranquila confianza. A casa, y luego, adelante.